labor de la farmacia no se limita a lo que es la dispensación y atención con el medicamento. La educación a la población es algo que la oficina de farmacia viene realizando desde hace años, incluso yo diría desde su existencia. El farmacéutico ha sido uno de los profesionales pioneros, por ejemplo, en temas de salud pública. Yo creo que se acopla un poquito, ¿no? Vale. ¿Así? Vale. Os comentaba de temas de salud pública y ha sido, bueno, pues en los municipios del territorio español que nos define hay una farmacia de la actuación de la farmacia respecto a estas actuaciones vamos a hablar. Y bueno, pues vamos a presentar dos experiencias que creo que lo interesante es que suponen dos enfoques muy diferentes de campañas sanitarias y que esperamos nos sirvan para sacar conclusiones de cada una de ellas. Por un lado, vamos a hablar de la campaña de plantas medicinales en la oficina de farmacia, que es una campaña que a mí me gustaría definir como informativa. Es una campaña interna que realizó el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid el año pasado, ejecutada en más de 200 farmacias de toda la Comunidad de Madrid, para concienciar a la población. El objetivo era concienciar a la población de que la fitoterapia es una alternativa terapéutica para determinadas afecciones, pero que el paciente o la persona, el usuario, debe estar muy bien informado y que además debe de exigir la misma calidad y estándares que exige a otros productos o se les exige a otros productos como son los medicamentos. Para ello vamos a contar con César Valera Arranz, que es farmacéutico titular, actualmente vocal de plantas medicinales del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid, es presidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Homeópatas, es también vicepresidente de la Asociación Española de Farmacéuticos Formulistas y, bueno, básicamente es el diseñador, el que diseñó esta campaña y el gran ejecutor, con lo cual, César, te cedo la palabra. Bueno, pues muchas gracias, Óscar, por tu presentación. Yo, antes que nada, me veo obligado a dar las gracias a mis compañeros de la Junta de Gobierno y a nuestro presidente Luis González, porque desde el principio todas las iniciativas que tomé yo personalmente o con mis colaboradores en la vocalía, pues siempre he tenido el apoyo de ellos, iniciativas de tipo formativo, jornadas o campañas tan ilusionantes como esta. Así que os doy las gracias, Óscar, y también hay algunos compañeros por aquí más de la Junta. Ha sido una campaña muy ilusionante por los objetivos que nos marcamos y por los resultados obtenidos, porque es algo genuino, algo nuestro. Se trataba bueno, os voy a presentar los objetivos, el desarrollo y luego lo que más nos interesa, los resultados que al final obtuvimos con esta campaña. Era sobre el consejo y uso racional de las plantas medicinales en la oficina de farmacia, y el lema, como luego veréis en los carteles que enviamos a las farmacias, pues era las plantas medicinales en tu farmacia. Como bien dice Óscar, la idea surgió de la vocalía, pero sí que yo me vi obligado a implicar a otros vocales, por ejemplo la vocalía de alimentación, porque hay referencias que tienen registros como complementos dietéticos o alimenticios, a la vocalía de dermo y productos sanitarios, porque hay productos de cosmética natural, a la vocalía de oficina de farmacia de Óscar, que es el vocal que más trabajo tiene, pero como era una campaña desde la farmacia para las farmacias, pues te tuve que implicar, así que te agradezco. Y luego la vocalía de docencia, puesto que dimos mucha importancia, como luego veréis por qué, a la formación continuada, a recuperar esas nociones que teníamos un poco aparcadas desde la facultad. Y por supuesto agradecer al Departamento de Formación, a Pura Lledó, Celia Martínez, Irene, porque también les hemos dado mucho trabajo, así que mi agradecimiento para todos ellos. Bien, este es el cartel que enviamos a todas las farmacias y unos dípticos.
Participaron, como bien dice Óscar, al final 242 farmacias vinieron a las sesiones informativas, pero la campaña se envió por carta, correo electrónico, página web a las 2.840 farmacias de la Comunidad de Madrid. Si bien vinieron a las reuniones informativas, que no formativas, porque para explicar cuáles son los objetivos, bueno, convocamos varias reuniones y al final vinieron 242 farmacias. La campaña, aunque luego iré desgranando punto por punto, constaba de dos fases. Una, que era la reunión informativa de qué es lo que íbamos a hacer y con quién íbamos a contar. Y luego la segunda fase, la importante, la de puertas para afuera, o sea, la que era la prueba definitiva de cara a los medios de comunicación y al usuario. En cuanto a las farmacias, lo que les insistimos era estas 5 palabras, estos mensajes: ilusión, profesión, confianza, imagen y rentabilidad. Ilusión por recuperar y potenciar algo nuestro, algo genuino que siempre estuvo ligada a la farmacia. Profesión porque somos los sanitarios que realmente estamos formados en la facultad en el uso farmacológico de las plantas. Confianza nos referíamos a la confianza que tiene el paciente, el usuario, hacia la imagen nuestra del boticario, que nos aprecia mucho, y explotar ese sentido. La imagen de una farmacia moderna, natural, que eso ahora está muy de moda. Y luego rentabilidad, porque la oficina de farmacia es una profesión, pero también es un negocio y hay que buscar una rentabilidad, y más con las épocas tan duras que nos ha tocado pasar. En las reuniones que tuvimos con los farmacéuticos les insistíamos en la importancia de nuestro papel como sanitarios. Somos los únicos profesionales sanitarios formados en fitoterapia. Hicimos mucho hincapié en esto. En estas reuniones vimos que había bastante desconocimiento. El perfil de las farmacias que venían, lógicamente, eran farmacias, pues, porque hay muchas que ya trabajan esto y, bueno, pues no vinieron a las reuniones, pero las que venían, pues tenían un poco de desconocimiento de si esto lo puedo anunciar en la web, esto lo puedo vender productos de planta. Entonces explicamos desde el punto de vista legislativo que hay medicamentos de plantas, que lo recoge la Ley de Garantías en el artículo 51, actual Real Decreto del 2015, que hay los MTPs, medicamentos tradicionales de plantas, que están definidos en el 1345 de medicamentos de uso humano de fabricación industrial. Y luego había compañeros que nos decían: ¿incluimos los de venta libre? ¿No los incluimos? ¿Por qué? ¿Y por qué no? Cada vez hay más farmacias que trabajamos productos, complementos que también tienen que estar con su registro por consumo. Son complementos dietéticos, alimenticios, cosméticos, que muchas veces los fabrican laboratorios que también tienen su línea de medicamentos tradicionales. Pues todas estas cosas las explicamos y creo que surtió efecto. Y este esquema lo aplicamos bastante en las reuniones con los farmacéuticos, con los medios de comunicación y con el usuario. O sea, dejar claro que somos los sanitarios expertos, que la planta medicinal en la farmacia adquiere la categoría de medicamento. Empleamos unos protocolos de dispensación, hacemos un seguimiento farmacoterapéutico, y esto lo recalcamos constantemente a lo largo de los 6 meses. Este era el objetivo principal de la campaña, o sea, que el ciudadano relacione plantas con farmacia. Hay mucho público todavía que no se acuerda de la farmacia cuando quiere comprar una planta. Tenemos un público que es fiel a la farmacia, pero también un porcentaje importantísimo, luego lo veremos con los datos que os voy a mostrar. Hay mucha gente que no se acuerda de la farmacia cuando va a comprar una planta, va a otros canales. Y yo os pregunto, ¿por qué? ¿Por qué buscamos esta relación? Pues porque las plantas tienen efectos secundarios, como sabéis, interacciones, y porque nosotros desde nuestro mostrador vamos a hacer lo que os comentaba antes, un seguimiento farmacoterapéutico. Y además, lo más importante, individualizamos siempre los tratamientos en función de cada paciente, y eso en otros medios, en otros canales, pues no pueden hacerlo. Y luego, antes de venir a muchas reuniones, nos preguntaban: ¿y qué vais a hacer desde el colegio? ¿Cómo nos vais a ayudar? Pues, en primer lugar, animar, que potencien este área en las farmacias que no lo haya hecho. Y luego, importante, pues potenciar ese área de negocio que todavía está muy bajo en España, en las farmacias, y en este caso concreto en Madrid. Asesoramiento en cuanto a los laboratorios que visitan las farmacias. Ahora se han dado cuenta que es un nicho con mucho prestigio, y hay muchos laboratorios que ahora se han dado cuenta, laboratorios que están fuera de la farmacia y, bueno, están visitándonos y ofreciéndonos productos. Entonces, del colegio
con el CIN y bueno, el personal técnico que tenemos, pues aclarar dudas de cuando viene a visitarte un laboratorio, si está registrado, si lo tiene como complemento, si está legalmente establecido, si sus productos cumplen GMP, siempre pedir al visitador, bueno, pues que te muestre el boletín del producto que te está ofreciendo. Y luego esto, lo más importante de la formación, potenciar muchísimo la formación continuada, en colaboración con la Facultad de Farmacia, con laboratorios, departamentos de formación, y eso ha sido muy importante. Luego también la colaboración estrecha con Infito, el Instituto para el Estudio de la Fitoterapia, y luego lo que nos comprometimos y lo hemos cumplido, como veréis, es la divulgación en los medios de prensa. La formación continuada, como os digo, ahí hemos apostado muy fuerte. Hemos realizado el curso pasado más de 22 eventos formativos. El objetivo y lo que nos planteábamos era hacer cursos monográficos con patologías concretas o especialidades como pediatría, o luego lo que hacíamos también, que es lo que creo que ha gustado mucho a las farmacias, por su carácter práctico, patologías estacionales, es decir, enfermedades invernales y plantas para su tratamiento, o alergias, se acercaba el verano, patologías vasculares, en fin, eso creo que ha funcionado muy bien porque es muy práctico y sales del curso con ganas ya de ponerlo en práctica en tu farmacia. Me dieron los datos después de preparar el PowerPoint. Hasta diciembre del 2015, solo de la vocalía de plantas, ha habido 1.110 alumnos. Hay gente que ha repetido, o sea, no son 1.110 personas distintas, pero bueno, creo que ha habido una satisfacción importante de los asistentes, agradecimiento, implicación de la universidad, de laboratorios. Nos hemos sentido respaldados y creo que no va a ser la última campaña, así que nos tocará trabajar más, Óscar. Ayer os comento, tuvimos reunión los 13 vocales, hay 13 colegios con vocalía de plantas medicinales y otros 4 colegios que tienen vocalías que se encargan de estos itinerarios, y nos han prometido el respaldo del Consejo General de Farmacéuticos, bueno, pues para divulgar estas campañas, que el Consejo también tiene la suya, y creo que esto ha empezado bastante bien. Aquí es lo que os comentaba antes, la cuota de mercado que nos queda, bueno, tenemos ahí un nicho importantísimo en España. Solamente el 13% de las plantas se venden en la farmacia. Si nos fijamos con Francia, el 73% se vende en las farmacias. Por lo tanto, aquí tenemos bueno, pues muchísimo por hacer y por ganar. Esta era la segunda fase, la importante, la que era la prueba, era de cara a la divulgación a los medios y a los ciudadanos. La colaboración es importantísima con Infito, como os he comentado antes, y con laboratorios del sector, sus departamentos de comunicación, que nos han ayudado mucho. Y luego, muy importante, no supondría prácticamente ningún coste al colegio, porque bueno, nuestro presidente y nuestro tesorero, pues bueno, esto le da mucha importancia, y cuando pedimos ayuda nos dicen a ver si puede ser que no cueste mucho. No sé si será porque trabajamos desde hace tiempo con el Colegio Barcelona y se nos ha pegado ese tema, pero bueno, no hay nadie aquí del Colegio Barcelona, pero bueno, eso es bueno. Entonces, la verdad es que no ha sido costoso para el colegio, y eso era importante también. Y bueno, estos han sido nuestros compañeros de viaje y los que nos han ayudado muchísimo, tanto en algunos cursos de formación en el colegio, Arcofarma, Meosor, Pranarón, Farmatural y Avoca. Hay que agradecerles, bueno, pues su ayuda en la etapa formativa y luego en la divulgación a los medios. Desde aquí os lo agradezco de verdad. Y luego, bueno, el grupo Cofares, bueno, porque nuestro vocal que está por ahí sentado de distribución, que siempre le estamos llorando, pues nos ayudó al reparto de los dípticos, los carteles, y el tema logístico pues nos lo solucionó también gratis. Bien, repetimos a los medios de comunicación otra vez el cuadrito este, que les encantó, dejar claro que somos los expertos, que la planta medicinal es un medicamento en la farmacia, que somos expertos, etcétera, etcétera. Lo que sí queríamos dejar claro a los medios de comunicación y a los ciudadanos es que no iba a ser una campaña contra nadie, contra otros canales. Están ahí y van a seguir estando ahí, y además realmente hay que agradecerles que gracias a ellos las plantas se han mantenido en el mercado, porque la farmacia en los años 70, con la carga burocrática de las recetas, la facturación, pues dejamos, como decía antes, áreas tan genuinas como la formación en las plantas de helado, y estos canales lo han mantenido, así que ahí van a seguir estando. Lo que pasa que ellos no pueden garantizar lo que nosotros garantizamos en la farmacia. Somos un establecimiento, no es centro, es establecimiento sanitario, somos expertos, hacemos una farmacovigilancia, tenemos muy en cuenta de la medicación de los pacientes, de sus interacciones, y otros canales no pueden garantizar eso. Entonces, bueno, nosotros desde nuestro mostrador sí que podemos comprometernos en entregar una calidad, una seguridad y una eficacia.
Y estas eran 3 palabras que queríamos dejar claro en las notas de prensa que luego veremos y artículos que salieron: calidad, seguridad y eficacia. Desde nuestro papel de agentes de salud, siempre saber cómo individualizar los tratamientos, sus necesidades del paciente, las patologías, la actividad física, la edad, el metabolismo y luego sobre todo la medicación habitual de cada uno de ellos. Muchos sabemos que vienen pacientes a la farmacia que quieren perder peso, comprar una fibra de no sé qué, lleva fucos, están con tratamiento para el tiroides, o personas mayores que compran ginkgo biloba para la memoria y están con anticoagulantes, en fin. Todos esos datos nosotros en la farmacia, además, toco madera, ahora que estamos en Junta nos enteramos de datos curiosos, pero creo que las demandas en Madrid por mala praxis en la farmacia es simbólica realmente, o sea que somos muy prudentes. Y como hacemos siempre, insistimos en la dieta, los hábitos de vida, el seguimiento que hacemos del tratamiento y luego que tenemos en la farmacia productos serios y eficaces. Y ¿qué hicimos? ¿Cómo lo hicimos con los medios de comunicación? Pues comenzamos con una rueda de prensa que la verdad es que respondieron muy bien, luego hubo posteriormente otra. Salimos en prensa escrita, digital, pues el colegio fomenta el conocimiento y el uso de los productos naturales a través del consejo farmacéutico. Siempre hacemos hincapié, detrás del medicamento, del producto, hay un consejo de un profesional. Lanzan una campaña informativa para fomentar el uso adecuado, siempre de forma prudente. No han sido campañas de promoción, de venta, sino siempre desde el punto de vista sanitario. Yo nunca había salido en la tele, pues ya me he hecho famoso, ¿no? En el barrio, a las abuelillas les he hecho algún... Y Comsalud nos grabó varias veces, incluso vinieron de Castilla-La Mancha a grabarnos y pues ha sido experiencias gratificantes. Notas de prensa desde el colegio, aquí estoy con Luz García Toro de Laboratorio de Arcofarma, que estás ahí sentada. Y qué más, la Oficina de Farmacia, lugar de referencia de las plantas medicinales en revistas del sector farmacéutico. Hemos intentado que a lo largo de estos 6 meses, que estar ahí constantemente, que no nos olvidaran. Y luego dentro de la campaña hicimos, subcampañas, o sea, una campaña del insomnio, cuando se acercaban las Navidades, pues problemas digestivos por el tema de los atracones, y en fin, intentábamos buscar, según la etapa del año, que tuviera un sentido. ¿Ves? Esta era la del estrés, insomnio, depresión. Hasta en Televisión Española vinieron a la farmacia a grabarnos y fue una cosa bastante simpática. Esto fue coincidiendo además con la campaña del Consejo General de Farmacéuticos, así que pues todo suma y tuvo bastante repercusión. Entonces, como conclusión de todo esto, de cara a los medios o al consumidor, las plantas en la farmacia, ¿por qué? Pues estas 4 ideas. Por su proximidad, somos el primer escaparate de la salud. Por ser un establecimiento sanitario que estamos formados, somos expertos, por el seguimiento que hacemos del paciente y porque las plantas, sin alarmar, pero sí que tienen contraindicaciones y efectos secundarios. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Voy bien? Vale. Y la campaña iba muy bien, sabíamos que iba a funcionar medianamente bien del principio, pero teníamos que saber datos al inicio y al final para saber si iba a merecer la pena. Por lo tanto, al inicio de la campaña enviamos por correo electrónico a las 2.840 farmacias unas preguntas muy sencillas, se tardaba 1 minuto en responderlo, lo confeccionamos Óscar y yo, desde cuándo recomienda plantas, se considera formado, tiene definido un área en la farmacia donde tienes las plantas colocadas, hace pedidos a laboratorios, qué porcentaje supone de las ventas, etcétera. Entonces, ¿desde cuándo recomienda plantas? Nos sorprendió, muchas contestaban de 3-4 años, que es realmente el tiempo que vemos que esto ha empezado a volver con fuerza en las farmacias. En cuanto si se considera lo suficientemente formado, aquí nos dimos cuenta que había que centrarse en la formación, o sea, más del 60% a mejorar, ¿no? Tiene definida en su farmacia una zona. Esta nos sorprendió, pero realmente no tanto, porque la farmacia madrileña y la española están muy bien decoradas, compartimentadas, áreas de higiene, de zona natural. Entonces, esto sí que al principio nos sorprendió, pero luego lo entendimos como muy normal y nos gustó. Y esto iba a ayudar para el proceso.
hace pedidos de plantas medicinales a los laboratorios. Bueno, pues también nos sorprendió un 30 y algo del 35 a más de 3 laboratorios, lo cual eso no es muy rentable, porque si luego vemos que el porcentaje de ventas del 0 al 10% nos contestaron más del 80%, aquí vimos que, bueno, pues que representaban muy poco las ventas de las plantas. Y en cuanto al final de la campaña de las encuestas, pues volvimos, esto lo hicimos en enero, acababa en diciembre, y bueno, pues en estos 6 meses han visto incrementadas tus recomendaciones, ha mejorado tu formación, has definido un área o la has definido todavía mejor en la farmacia, has empezado a trabajar con laboratorios, has visto incrementadas tus ventas. Y bueno, pues en cuanto si se han visto incrementadas tus recomendaciones, pues bueno, el 16% nada, pero bueno, yo creo que está bastante bien en ciertas ocasiones, mucho, o sea, bueno, yo creo que el resultado es bueno. ¿Has mejorado tu formación y conocimiento en los cursos ofrecidos por el colegio? Pues yo creo que está también bastante bien. En ciertas ocasiones tuve que hacer un curso o 2 y luego yo en los cursos vi gente que repitió bastante, o sea, más de un 30% hicieron 4, 5, 6 cursos. Has definido una zona en tu farmacia dedicada a los medicamentos naturales. Fijaros que si ya estaba definida, aún más, o sea, más del 80% potenciaron mucho esta zona del local de la farmacia, lo cual creo que esto es súper positivo. ¿Has empezado a trabajar con laboratorios? Pues bueno, sí, un 50 y tantos % más, pero también tenemos que tener en cuenta que la distribución, los almacenes trabajan prácticamente todas las marcas, por lo tanto esto es lógico. ¿Has visto incrementadas tus ventas? Pues está súper importante. Un 21% dice que nada, bueno, no se molestaron, pero bueno, han aumentado algo, pues el 60%, y sí mucho, pues cerca del 20%. O sea, creo que muy positivo. Yo por lo menos así lo hemos visto del colegio, para ser la primera. Así que bueno, yo quiero acabar como empecé, con estas 5 palabras: ilusión, profesión, confianza, imagen y rentabilidad. Ilusión por recuperar, potenciar lo nuestro; la profesión somos los expertos; la confianza que tienen en nosotros, en los boticarios; la imagen de farmacia moderna y natural; y luego, para que sea viable una farmacia, tiene que ser rentable, y con las plantas medicinales creo que puede ser posible. Muchas gracias. Muchas gracias, César. La siguiente campaña de la que vamos a hablar es la diabetes en tu barrio. A mí me gustaría definiros esta campaña, así como antes decía la campaña de plantas medicinales, una campaña informativa. Yo esta me gustaría definirla como una campaña preventiva y educativa. Es una campaña, además, que fue organizada a 3 bandas. Por un lado, la intervención de los pacientes, con la Asociación de Pacientes de Diabéticos. Por otro lado, lo que es el área de salud del Ayuntamiento de Madrid y el Colegio de Farmacéuticos. Y además contamos con el sponsor o el apoyo de un laboratorio de Janssen Farmacéutica. La detección precoz de diabetes mediante el test de FindRisk, como sabéis, es una prueba definida hace tiempo y aceptada a nivel internacional, y es una campaña fácil o relativamente fácil de hacer desde cualquier estamento sanitario, pero no exenta de sus dificultades, ya que en muchas ocasiones en las farmacias tenemos una cierta rutina de trabajo y no es fácil el aplicar los criterios de cribado, de inclusión y exclusión en cualquier campaña que se haga de este estilo. En esta campaña, como os decía, se aplicó al municipio de Madrid, como sabéis, una población de 3 millones, casi 200.000 habitantes, y en la cual participaron cerca de 145 farmacias del municipio de Madrid. Nos van a explicar la campaña, por un lado, Mónica de Helio, que es responsable de comunicación de la Asociación de Diabéticos de Madrid. Mónica es economista y ha sido responsable de marketing de empresas como Enron o British Telecom. Y por otro lado nos va a hablar desde la parte de salud del Ayuntamiento Pilar García Crespo,
Pilar actualmente es jefe del Departamento de Coordinación de Centros de Madrid Salud, que Madrid Salud es el área sanitaria del Ayuntamiento. Pilar es licenciada en Medicina y Cirugía y especialista en Medicina Interna. Y poco más, Mónica, empezar. Buenas tardes. Bueno, pues yo vengo un poco a explicar la campaña La Diabetes en tu Barrio. Es una campaña de prevención y detección precoz de la diabetes tipo 2. Como ha dicho Óscar, organizada por la Asociación de Diabéticos de Madrid, Madrid Salud, el Colegio Oficial de Farmacéuticos y con la colaboración de Cofares y el patrocinio de Janssen, una empresa farmacéutica. Un poquito voy a hablar simplemente por si no nos conocéis. Somos la Asociación de Diabéticos de Madrid, una asociación de pacientes que acompaña, informa, educa y defiende desde hace más de 40 años a personas con diabetes tipo 1 y tipo 2, niños, jóvenes y adultos. Somos de utilidad pública, ámbito de la Comunidad de Madrid y bueno, somos no lucrativos, somos confesionales y no partidistas. Cuando organizamos esta campaña, pues antes de organizarla, pues se nos planteó un problema, ¿no? El tema de la diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 nos está transmitiendo la Federación Internacional de la Diabetes, que es un tsunami que deberíamos frenar. Y estos son los datos que nos da la Federación Internacional de Diabetes. 1 de cada 11 personas adultas tiene diabetes en el mundo, tipo 1, tipo 2. Significa que en la actualidad hay 415 millones de personas con diabetes en el mundo. Y predicen que en el 2040, 1 de cada 10 personas con diabetes adultas tendrá diabetes. En el 2040 significa 20 millones de personas con diabetes, más de las que tenemos actualmente. Son 20 millones de personas más. También otro de los mensajes del 2015 es que casi el 50% de las personas con diabetes tipo 2 no saben que tienen diabetes, no están diagnosticadas. Y cada 6 segundos una persona muere por alguna causa de la diabetes. Esto normalmente son enfermedades relacionadas con el corazón, insuficiencia renal y luego también otro tipo de complicaciones como ceguera y amputación. Pero por lo menos nos da un mensaje esperanzador, ¿no? El 70% de la diabetes tipo 2 se puede prevenir. Y basándonos en este mensaje de esperanza, pues dijimos, bueno, pues vamos a lanzar una campaña en la que podamos prevenir esta diabetes tipo 2 en la Comunidad de Madrid. Esos son los datos de diabetes en Europa, en España y en Madrid. En España estamos hablando casi de 5 millones de personas con diabetes y se espera que incremente un 11,89%. En Madrid tenemos unos datos que no nos lo da la IDF, pero es un estudio bastante fiable, que es el estudio de diabetes del 2012, que nos habla de 600.000 personas. La idea es la de prevención, a través de cambios de hábitos saludables, tanto en la alimentación como en el ejercicio. ¿Cómo surge esta campaña de la diabetes de tu barrio, en que estamos participando tantas entidades? Bueno, pues lo primero de los objetivos de la campaña es la de la prevención, intentar conseguir 70% reducirlo en los próximos años, ¿vale? Prevención de la diabetes, identificación de la población con alto riesgo en diabetes y muy alto riesgo de diabetes. Y luego además la detección precoz, muy importante, de la población con diabetes tipo 2 aún no diagnosticada. Prevenir las complicaciones de las personas, porque muchas veces cuando se les diagnostica ya es muy tarde, es cuando ya le tienen que amputar o ya se van a quedar ciegas porque tienen alguna complicación en el ojo. ¿Qué teníamos en esos momentos, en el 2010? Pues teníamos un test de Flanders, como ha dicho Óscar, que es un test muy sencillo, de 8 preguntas, en el que se piden datos de altura, peso y perímetro abdominal, y unas preguntas sobre hábitos habituales personales. Y esto te da una puntuación que te da el riesgo de padecer diabetes en los próximos 10 años, si se hace ese test. Bueno, pues aquí es donde identifica cuando tienes más de 14 puntos que tienes un nivel alto o un nivel muy alto de padecer diabetes. Y por otro lado, teníamos la existencia de un programa de alimentación, actividad física y salud, de Madrid Salud,
que tiene el objetivo, porque todavía continúan con el programa, de favorecer la adopción de hábitos saludables a través, bueno, pues de la estimulación para que la gente realice actividad física y sobre todo de promoción de la alimentación saludable. Además, y muy importante en la campaña, ofrece a las personas con riesgo alto o muy alto de padecer diabetes pues una prueba de tolerancia oral a la glucosa, le hacen esta prueba y de esa prueba pues le puede salir que sea prediabético o directamente puede detectar que tiene diabetes. Entonces, en el caso de que sea prediabético, hay una intervención para el cambio terapéutico, para que se convierta en una vida saludable. ¿Qué exigíamos en la campaña? Primero, que fuera una campaña a pie de calle, que llegara a todos los distritos, que el público objetivo pues, fuera población general con edades de 35 a 65 años. Tenía que ser una campaña relacionada con el ejercicio y la alimentación saludable. Muy importante que el prescriptor de los mensajes fuera un agente sanitario. Y luego que hubiera una detección de ese riesgo de diabetes alto o muy alto, que se pudiera detectar y una vez detectado se hiciera lo que hace en el programa ALAS. Se hiciera una prueba de tolerancia oral a la glucosa y se pudiera realmente detectar una diabetes precoz o una prediabetes. Por eso creamos la Diabetes en tu Barrio, esta campaña que en principio estaba orientado a los mercados municipales. Los hicimos durante los años 2010, 2012 y 2013. El agente sanitario en aquella ocasión eran los médicos y sanitarios de los centros de Madrid Salud y los voluntarios de la asociación ayudaban, nos íbamos a los mercados, era una campaña dinámica que iba rotando por los mercados, por los 16 mercados. Fue una campaña muy exitosa, es por tanto una iniciativa de la Asociación de Diabéticos de Madrid y de Madrid Salud en el marco de este programa ALAS. ¿Cómo pasamos de la campaña en los mercados municipales a la campaña desde las farmacias de Madrid? La Diabetes en tu Barrio desde las farmacias de Madrid. Bueno, pues en el 2014 pensamos que la farmacia era el lugar adecuado para hacer esta campaña. La oficina de farmacia por el servicio asistencial, ¿no? La importancia del valor sanitario y social que ellos realizan. Y luego también porque las farmacias son plenamente accesibles, no solamente por los horarios, sino también porque realmente están por toda la ciudad de Madrid, la gran red de farmacias que existe. Y por otro lado, el farmacéutico, el agente sanitario que estábamos buscando, que conoce a sus usuarios, transmite mucha confianza, tiene relación con ellos a diario y luego promueve bastante la salud. Estos son los participantes, organizadores en la campaña: Asociación de Diabéticos de Madrid, el Colegio Oficial de Farmacéuticos, Madrid Salud, Janssen como patrocinadora y el Grupo Cofares como colaborador. Cada uno de nosotros tenemos unos objetivos en la campaña y es lo bonito de la campaña, que hemos confluido esos objetivos de cada uno y el objetivo principal. Desde el punto de vista de la Asociación de Diabéticos de Madrid tenemos nuestro objetivo, pues nos debemos a los diabéticos, en este caso a los diabéticos tipo 2, y saber que la mitad de los diabéticos tipo 2 de la Comunidad de Madrid, en este caso serían 300.000, no saben que la tienen. Bueno, pues es una labor, es un objetivo que tenemos en la asociación, la de sensibilizar sobre la prevención de la diabetes y sobre todo establecer relación con las farmacias, que las farmacias conozcan cuáles son los servicios que ofrecemos a estos usuarios, a estos pacientes, porque somos un recurso más para esos pacientes. Madrid Salud pues también quiere establecer relación con las farmacias y quiere dar a conocer su programa ALAS y sus centros de Madrid Salud. El Colegio Farmacéutico de Madrid pues cooperar con los poderes públicos y con las instituciones que estamos participando en la campaña, pero además impulsar el papel de los farmacéuticos en la prevención de enfermedades como la diabetes. Janssen, su compromiso con los pacientes, y Cofares, acercar al paciente a la oficina de farmacia como agente sanitario, de nuevo. Lo hacemos normalmente el mes de noviembre, porque el 14 de noviembre es el Día Mundial de la Diabetes. Se ha convertido ya en el mes mundial de la diabetes. En el año 2014 participaron 77 farmacias y en el 2015 85 farmacias. Este año lo vamos a repetir y esperamos una participación mayor. ¿Qué se pide o qué se requiere a la farmacia? Simplemente que firme un acuerdo de ley de protección de datos, porque esos unos datos que van a tomar del usuario se lo van a pasar a Madrid Salud. Y luego, por otro lado, que tenga peso y tallímetro, pues son los farmacéuticos los que se implican y los que hacen el test y además pesan y miden a la persona, al usuario que llega a la farmacia.
es muy personalizado. Es importantísimo que el farmacéutico se implique, porque de eso va a depender el éxito de la campaña de diabetes en tu barrio. ¿Qué material reciben? Pues reciben una caja y dentro de la caja pues hay un cartel de tamaño A3 que lo ponen en la farmacia, 70 test de FindRisk, en el que tienen una lengüeta en el que toman los datos de la persona que se lo han realizado. 4 ruedas de índice de masa corporal, 4 cintas métricas, una pegatina de quita y pon en el que identifica a la farmacia como farmacia comprometida y luego las instrucciones. ¿Cuál es la dinámica de la campaña? Bueno, pues aquí todos somos importantes porque todos hacemos una labor muy importante, que si no hacemos algo, pues ya la campaña va al traste. Empezamos, el promotor de la campaña es la Asociación de Diabéticos de Madrid, pues consigue el patrocinio, en este caso Janssen, crea el logo, el diseño y materiales, produce y empaqueta todo el material y se lo envía al Colegio Oficial de Farmacéuticos y coordina la campaña. El Colegio Oficial de Farmacéuticos se lo comunica a las farmacias, les anima a participar, gestiona la participación, organiza la presentación que normalmente se hace en el colegio o en la sede de Cofares, distribuye, aparte de las farmacias, esta caja con todos los materiales. Cofares pues, nos ayuda a distribuir estos materiales a las farmacias que normalmente tienen relación. Las farmacias, pues aquí nos detenemos porque es lo más importante. El farmacéutico, pues el farmacéutico y sus ayudantes, bueno, pues pesan, miden la altura, el perímetro abdominal de la persona, del usuario, realizan personalmente test de FindRisk, dan los consejos de salud, da todos estos mensajes de salud al usuario, guarda las lengüetas de las que ha tomado los datos y las mete en un sobre. Esa es la labor del farmacéutico. Y luego el Centro de Salud de Madrid Salud, bueno, pues el responsable de este centro pasa por la farmacia durante la campaña y al final de la campaña, pues para contestar cualquier pregunta que tenga el farmacéutico y para recoger todos esos datos. Esos datos que se los lleva al Centro de Madrid Salud. Y aquellas personas que tienen un riesgo alto o muy alto de padecer diabetes, pues los llaman personalmente. Y les llaman para que vayan al Centro de Madrid Salud, les hacen una prueba de tolerancia a la glucosa y luego les involucran, pues, les dan unas charlas, ¿cómo lo dices, Pilar? Que no me sale. Una intervención, perdona. Una intervención de cambio de hábitos saludable. Y luego finalmente Madrid Salud lo que hace, coge todos estos datos y bueno, pues hace el análisis de cómo es la situación por distritos de riesgo de padecer diabetes. Y esos son los datos que nos va a ofrecer y que nos va a explicar Pilar en más detalle ahora. No estoy muy acostumbrada a hablar. Sí. Aquí. Bueno, buenas tardes. ¿Se me oye? A ver, ¿qué hacemos con esto? Buenas tardes. Voy a continuar donde ha acabado Mónica para presentarles los resultados de esta campaña. Primero, quería comentarles desde dónde trabajamos nosotros. Somos Ayuntamiento de Madrid, el área de salud, Madrid Salud. Nuestro servicio es de prevención y promoción de la salud, que identificamos los problemas importantes de salud pública e intentamos abordarlos con estrategias que organizamos en programas que sistematizan y protocolizan toda la intervención que hacemos, tanto a nivel comunitario como a nivel grupal, como a nivel individual. Esto lo hacemos en nuestros centros, los centros Madrid Salud, no sé si alguno de aquí los conocerá. Tenemos 16 centros distribuidos por toda la ciudad y lo ejecutan pues, equipos multiprofesionales donde hay médicos, enfermeras, psiquiatras, ginecólogos, pediatras, auxiliares, trabajadores sociales, etcétera. Estas personas son las que se encargan de ejecutar en los distritos los programas que se han definido, adaptándolos evidentemente a las características del distrito. Uno de estos programas, como ven, es
en lo que llamamos en el acrónimo ALAS, que es Alimentación, Actividad Física y Salud. ¿Cuáles son las bases de este programa? ¿Dónde se inscribe en la campaña de la que estamos hablando, cuyos resultados les voy a mostrar en un momento? Primero, nos dirigimos a población general con actividades de sensibilización, información y formación en la comunidad. Intentamos identificar personas que tienen un mayor riesgo individual para desarrollar, en este caso, diabetes. Intervenimos además sobre estas personas con una intervención que llamamos de cambio terapéutico de estilo de vida, porque verdaderamente se obtienen los mismos resultados que con cualquier otra terapéutica de las habituales cuando las tomamos en forma de pastillas. También intentamos trabajar sobre el entorno en la medida de que consideramos que el entorno favorece o obstaculiza que las personas adquieran unos buenos hábitos sobre alimentación, en este caso, o actividad física. Y por último, otra de nuestras bases es trabajar con otros socios, con otros colaboradores o con otros cooperadores, porque entendemos que sumando sinergias multiplicamos resultados y porque sabemos que muchas de las medidas que hay que tomar para que las personas mejoren sus hábitos de vida y, sobre todo, las acciones que hay que tomar para que se modifiquen los determinantes de la salud muchas veces no surgen del sector sanitario, sino de otros sectores de la sociedad, y por eso pensamos que tenemos que colaborar cuantos más mejor. ¿De acuerdo? Entonces, en este marco es donde nosotros decimos que esta campaña es interesante y es útil para las personas. Va dirigida a la población general, es una campaña de sensibilización y de prevención, identifica personas con riesgo y trabajamos todos juntos. Esto no lo voy a repetir, se ha hecho durante un mes exclusivamente. También se presenta la actividad a todos los farmacéuticos interesados en participar. Se informa la farmacia de los objetivos a la población usuaria de las farmacias, y a todas las personas que no son diabéticas y les interesa el tema, se les pasa el test de Findrich que ya nos han comentado. De todas esas preguntas que tiene el test de Findrich, que es muy sencillo, recogemos determinadas variables que tienen ustedes aquí: sexo, edad, puntuación del test de Findrich, el índice de masa corporal y el perímetro abdominal, que son todos indicadores de riesgo. A todas las personas se les informa de lo que significa la puntuación que van a obtener con el test de Findrich, y se les propone, en el caso de que esté por encima de 14, que se considera que es un riesgo alto de padecer diabetes en los próximos 10 años, tanto como que 1 de cada 3 personas que tiene esa puntuación puede llegar a ser diabética. Entonces, a estas personas se les oferta pues la intervención que hemos comentado, ¿de acuerdo? Y estos son el resumen de los resultados. Este año han participado 85 farmacias, que las hemos distribuido por los distritos de Madrid y las hemos, digamos, compaginado con nuestros centros. Entonces, cada X número de farmacias están relacionados con uno de nuestros centros en todos los distritos. Entre las 85 farmacias se han conseguido realizar un total de 2.314 registros. El registro, simplemente decirles que el registro es esta pestañita del test, de un folleto, que es un folleto donde viene el test de Findrich y también vienen recomendaciones sobre qué hay que hacer para mejorar nuestra alimentación y nuestra actividad física. Y esta pestaña, que es la que se queda en la farmacia y luego nosotros recogemos, pues es lo que llamamos el registro con todas las variables, ¿de acuerdo? Entonces, se han conseguido hacer este número de registros, que en comparación además con la campaña del año pasado podemos decir que hemos aumentado el 200% de actividad, y los resultados de todos estos registros es, como ven, como son varias variables, no todos los registros tienen todas las variables, porque a veces se olvida uno apuntarlas, pero aquí tienen los números de cada una de las variables que ahora analizamos. Y así vemos cómo
En todas estas personas en las que se ha podido recoger datos, el 26% tienen un test de Findrich que nos indica que tienen un riesgo alto de padecer diabetes en los próximos 10 años. Como luego les diré, es una cifra muy por encima de lo que es la población general. La media de edad de las personas que han participado ha sido de 58 y, por supuesto, siempre aquí las mujeres somos mucho más participativas que los hombres, pues casi 68% frente a 32%. En cuanto a la distribución de este porcentaje de gente con riesgo a desarrollar diabetes, la distribución por sexos la tienen aquí, el 26% mujeres y el 23% varones. Si nos limitamos a la franja de edad que nosotros consideramos como población prioritaria para trabajar este tema, que es entre los 50 y los 69 años, vemos que ya es un 28% las personas que están en riesgo de padecer diabetes. El otro factor que medíamos, la otra variable, no solo es el completo del test de Findrich, sino alguno de sus parámetros, como es el IMC, el índice de masa corporal. Y vemos también que el 21% de estas personas está en una situación de obesidad, que con respecto a lo que las cifras que conocemos referidos a población general, hay una gran diferencia, porque estamos en torno, según los estudios que se manejan, entre el 14 y el 17%, y aquí en la población que acude a nuestras farmacias estamos en el 20%, lo cual es, como vemos, un lugar donde entran personas con riesgo y es muy interesante poder trabajar con ellas. Si lo distribuimos por sexo, la cifra de personas con obesidad, tenemos que los varones tienen más esta situación que las mujeres. Y una cosa también interesante es que cuando vemos el índice de masa corporal entre las personas que han tenido un test de Findrich de riesgo, nos encontramos que el 73% están por encima del peso normal. Es una concentración tremenda. Digamos que hay como una escala de riesgo, ¿no? Las personas con el test de Findrich positivo, el IMC, y luego miramos también el porcentaje de personas que están en un rango de sobrepeso entre 27 y 29, pero que tienen un perímetro abdominal de riesgo. Y estos son los resultados: 17% en las mujeres y casi 15% en varones. Las conclusiones de esta campaña, pues yo creo que están bastante claras. Por un lado, pensamos que es una actividad novedosa, fruto de colaboración de distintas instituciones y que sirve para informar y para sensibilizar a la población sobre su dieta y sobre su necesidad de moverse y sobre su riesgo de ser diabético. Hubo una buena aceptación por parte de los responsables de las farmacias. Consideramos que, es sencilla, aunque sabemos que implica pues un sobreesfuerzo a la ya ardua tarea de las oficinas de farmacia, pero creemos que merece la pena y que permite identificar a un gran número de personas en riesgo de tener una importante enfermedad. También decirles esto, que lo que se encuentra en las farmacias está siempre muy por encima de lo que es la población media y de todas las cifras que tenemos tanto de test de Findrich positivo como de obesidad, como de sobrepeso. Es decir, que las oficinas de farmacia son lugares que, por un lado, por el farmacéutico, que es un agente de salud y que puede motivar y además hacer un seguimiento de sus clientes o usuarios o pacientes habituales, son un lugar donde se concentran personas con un gran porcentaje de riesgo. Por tanto, son lugares idóneos para trabajar la prevención de la enfermedad. Este proyecto, de alguna forma, confirma la viabilidad de hacer intervenciones poblacionales y
de alto riesgo y que hay mucha disposición por parte de distintos sectores y distintos niveles de intervención para cooperar. Pensamos que puede ser un estímulo para seguir colaborando entre todos nosotros y que otras organizaciones consideren la posibilidad de introducir este tipo de campañas en su quehacer, digamos, sistemático. Pero no quiero terminar aquí la intervención, sino que lo que quiero mostrarles ahora unos resultados de la intervención que nosotros hacemos en el Ayuntamiento de Madrid con las personas que tienen una situación de prediabetes y los resultados que hemos obtenido, porque digamos que la importancia de todas estas campañas es porque hay algo que se puede hacer y tiene unos buenos resultados. Y esto sucede, o sea, es un poco ahora el por qué, el para qué y el cómo. Pues porque la enfermedad, la diabetes, si tiene alguna característica importante es que tiene una larga evolución, una larga historia natural que permite intervenir antes de que estemos en una situación irreversible. Y es estas flechas de doble sentido que nos indican que hay una situación de alteración intermedia del metabolismo de la glucosa que con ciertas intervenciones pueden regresar a la normoglucemia o la normalidad metabólica y así evitar que estos porcentajes disminuyan. Esto lo sabemos por muchos estudios, pero uno de ellos es el programa de prevención de diabetes que hicieron los americanos hace ya unos años, en el que trabajaban con 3 grupos de personas. En unos era el grupo control, en el que no se hacía nada, a otras personas les daban metformina y a otras personas intervenían con lo que decíamos antes, intervenciones de cambio terapéuticos de estilo de vida. Y como ven ustedes, esto es una gráfica donde se va viendo la incidencia acumulada de diabetes a lo largo del tiempo y se ve cómo la incidencia de diabetes, donde menos incidencia hay a lo largo del tiempo, es precisamente en el grupo de personas a las que se le ha enseñado a comer, a moverse y a bajar peso. Y esto es definitivo. Esto es mostrarles lo que nosotros encontramos cuando hacemos el test de tolerancia oral a la glucosa en las personas con una puntuación de Finris, como decíamos, por encima de 14. Y nos encontramos lo siguiente, cuando hablamos en la totalidad de la población que atendemos, un 13% de personas, que es esta barrita en verde, son diabéticos no diagnosticados. El rojo son el porcentaje de prediabéticos, casi un 42%, y total, normoglucémicos no llegan ni a la mitad de la población, de esa población que hemos seleccionado con el test de Finris. Esto es interesante. Cuando esto lo distribuimos por edades, hay, como pueden ver, distintos porcentajes. Decirles que nosotros intervenimos haciendo una valoración inicial y una valoración a los 6 meses y posteriormente en otros momentos de una serie de parámetros clínicos y bioquímicos. Hacemos en el punto cero, en el momento cero, la evaluación inicial y luego la evaluación a los 6 meses, porque la intervención dura 6 meses. Y vemos cómo estaban antes y cómo están las personas después con respecto a todos estos parámetros. Y aquí vemos que hay cambios en los parámetros clínicos y son cambios, en todo hay cambios, pero algunos son estadísticamente significativos, como es la glucemia basal, la glucemia a las 2 horas, como es la tensión arterial, como es los triglicéridos y como es el HDL colesterol. Todos esos parámetros cambian del antes y el después de la intervención de forma significativa. Los factores de riesgo los tienen aquí, en azul es el antes, el rojo es después, la tensión, el índice de masa corporal, el perímetro abdominal, colesterol. Esto siempre sale un pelín más alto de lo que tenían, pero los triglicéridos claramente han disminuido. Todo esto son los cambios que se producen después de la intervención. Y por último, decirles el estado glucémico de estas personas. Esto es el antes
Esta es la barra de los prediabéticos y esta es la barra de los prediabéticos después de la intervención, y en azul teníamos los normoglucémicos, el antes y el después. Estos resultados son los que nos animan a hacer estas campañas y cualquier otra campaña que se nos pueda ocurrir para seguir detectando personas a las que verdaderamente les podemos mejorar su calidad de vida de forma muy, muy significativa si evitamos que lleguen a ser diabéticos, con lo que esto significa de enfermedad, de dolor, de sufrimiento y además de gasto económico para un país. Y nada, muchas gracias por su atención y espero que difundan el interés de estas campañas entre sus compañeros. Muchas gracias, Pilar. Muchas gracias, Mónica. Vamos un poquito justitos de tiempo. Vamos, estamos ya vencidos, pero ¿alguna preguntita rápida? ¿Alguna consulta?